Presento en primer lugar, mi nombre es Alberto Rivera y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante en cuanto a acceso a datos y todo lo que tiene que ver con modelamiento de datos de SQL Server 2008 asociado a Visual Studio 2010. Este es el contenido que vamos a estar tratando el día de hoy. Entonces vamos a ver un poco cómo ha sido la evolución del acceso a datos y cómo se ha venido manejando esa programación y cómo se ha venido manejando el poder consumir datos desde una base de datos de SQL Server hacia un aplicativo hecho en .NET y cómo se ve la necesidad de crear un modelo que permita entender de una mejor manera el acceso a datos hacia una base de datos, porque no es un secreto que para el equipo de desarrollo, para el grupo de desarrolladores de aplicación de .NET, en muchos casos entenderse con la base de datos puede resultar un poco complicado, por no decirlo de otra manera. Ahora bien, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo sería ese modelamiento y cómo serían esos modelos nuevos que aparecerían con Visual Studio 2010. En su momento se llamaba SQL Server Modeling, pero ahora lo estamos viendo muy enfocado hacia el Entity Framework de .NET. ¿Cómo ha sido esa evolución? Y adicionalmente veremos un poco ese concepto nuevo que está empezando a manejar Microsoft con Visual Studio acerca del modelo vista controlador para independizar un poco más esas peticiones o esas solicitudes que hacen los aplicativos o los usuarios hacia los aplicativos y hacia las bases de datos. Entonces vamos a tocar un poco estos temas y empecemos con ver cómo ha sido esa evolución de acceso hacia los datos desde un aplicativo y cómo ha venido evolucionando con el tiempo este tipo de soluciones. Pues bien, a lo largo del tiempo, como vemos acá, han surgido diversas y extensas tecnologías que nos permiten el acceso a datos. Entre ellas podemos observar algunos proveedores ODBC pues, Open Database Connectivity para algunos proveedores hacia motores de bases de datos un poco más antiguos, de hace ya bastantes años, proveedores OLEDB o tecnologías OLEDB como Object Linking and Embedded Database, que son proveedores que ya hoy en día usamos un poco más a menudo para conectarnos a bases de datos como lo son SQL Server, Oracle o cualquier otro motor de base de datos de última generación. Microsoft XML Core Services, Ado.NET como plataforma para la conexión hacia los datos, y adicionalmente una tendencia nueva que ha venido lanzando Microsoft en el área de desarrollo con Entity Framework. Entonces, esta ha sido un poco la evolución que han tenido las bases de datos, que han tenido los aplicativos y las diferentes formas de conectarse a una base de datos desde un aplicativo en punto. Típicamente estas conexiones las vamos a realizar ¿desde dónde? Las vamos a realizar desde una capa de acceso a datos, que es el modelo estándar que ha venido manejando Microsoft desde hace un tiempo, ese modelo en el cual yo tengo una capa de acceso a datos donde establecemos todas las librerías para conectarnos a una base de datos y donde establecemos todas las librerías y todos los objetos que se relacionan hacia una conexión de base de datos y que traen o que permiten traer los objetos que son necesarios para consumir la información. Hemos pasado por ese modelamiento a través del Framework 1.0, 1.1, el Framework 2, Framework 3, 3.5, Framework 4, bueno, hemos tenido una evolución bastante interesante con cada uno de estas metodologías para conectarse al acceso a datos. Por allá cuando se trabajaba con Visual Studio 2002, Visual Studio 2003, hablábamos de un modelo de 3 capas, donde tenemos un modelo o una capa de acceso a datos que se encargaba de resolver todas las peticiones hacia el motor de base de datos, donde hablábamos de una capa de negocio, esa capa de negocio que se encargaba de definir la lógica que iba a tener la aplicación para resolver ciertas reglas de negocio de la aplicación enfocados evidentemente a la compañía, y una capa de usuario, una capa de interfaz de usuario que se encargaba simplemente de la interacción entre el usuario y el aplicativo. Básicamente eran las master page, las hojas, las páginas web, la interfaz gráfica que permitía al usuario conectarse. Esto ha venido evolucionando a tal punto que ahora estamos hablando de un modelo vista controlador
para permitir de una mejor manera, de una manera más óptima, el acceso a los datos. Todo muy asociado a lo que es SQL Server Modeling Data Access y lo que es el Entity Framework de .NET. Y esto es un poco lo que nos hace referencia el acceso a datos. ¿Cómo se ha venido manejando el acceso a datos a través de estos años, a través de los últimos 10 años? ¿Cómo se ha venido manejando el acceso hacia las bases de datos? Pues bien, esta ha sido como una interfaz o como una serie de capas que nos han permitido manejar una conexión a los datos desde un aplicativo. Simplemente tenemos en primera instancia la aplicación o esa interfaz gráfica que nos permite conectarnos a un origen de datos, que nos permite interactuar con el usuario y además por debajo una capa de interfaz que se va a encargar simplemente de interpretar lo que viene desde la aplicación y mandárselo hacia nuestros orígenes de datos. Para estos orígenes de datos en sí se necesita un driver en específico, y es un driver OLDB, un driver ODBC o cualquier driver propio SQL Server, propio Oracle, propio del motor de base de datos desde donde estemos sacando la información para poder extraer los datos de la base de datos y para poder interactuar con dicha base de datos. Hasta aquí es perfecto, no hemos tenido ningún tipo de complicaciones, excepto en el punto en el cual los desarrolladores sienten como una serie de complicaciones o una serie de elementos que impiden poder interactuar con la base de datos en específico. Ahora bien, esta base de datos, ¿qué es lo que nos va a permitir en sí? Lo que nos va a permitir es poder consumirla desde un aplicativo como tal. ¿Cuál ha sido el problema que se ha presentado? Esa poca capacidad, esa poca capacidad de integrar o de cerrar esa brecha que existe entre la aplicación y la base de datos, porque no es un secreto que son dos lenguajes totalmente diferentes. ¿Qué mejor sería para un desarrollador poder crear su base de datos en código en .NET independiente del motor de base de datos, independiente de la versión de base de datos que le pongan por debajo? Es allí donde aparece la necesidad de un modelo que permita interpretar eso. La aparición de los modelos, ya estamos hablando o ya estamos empezando a interactuar y a descubrir que estos modelos nos van a ayudar a entender la aplicación. En pocas palabras, vamos a tener una transparencia hacia los datos. ¿Qué es lo que nos va a permitir los modelos? Pues que los cambios los podamos realizar de una manera mucho más rápida. Que si tenemos que cambiar la estructura de una tabla, que si tenemos que cambiar la estructura de una serie de datos, y si tenemos que insertar datos, lo podamos hacer de una manera bastante sencilla. Esto es una etapa de evolución total que le va a permitir a los desarrolladores pues desarrollar de una manera más sencilla su aplicación de base de datos sin tener que estar ligado o atado a un motor de base de datos y al entendimiento, que eso es uno de los conceptos importantes acá, al entendimiento de una base de datos. Pero no todos son ventajas. Sí hay sus grandes ventajas, pero hay sus limitantes o hay sus problemas. Por ejemplo, no hay una forma estándar de plasmar modelos. Y es cierto, ¿cómo estandarizar un modelo de base de datos que sea común para los diferentes miembros del equipo de desarrollo? ¿Y cómo garantizar que ese estándar sea entendible para cualquier aplicación hecha en .NET, por ejemplo? No hay una herramienta para visualizar modelos. También es otra necesidad que se presenta. Maravilloso que yo esté en la capacidad de crear una base de datos con código hecho en .NET, pero si no tengo las herramientas visuales para poder darme una idea de qué es lo que ofrece ese modelo, y además no hay una forma sencilla de compartir los modelos con la organización. Entonces, si hay sus limitantes, si hay sus inconvenientes, es una realidad latente que se puede presentar en las organizaciones. Ahora bien, hay aplicaciones que ya hoy en día se encuentran manejando modelos. ¿Por qué se encuentran manejando modelos? Porque es una forma que le permite al usuario garantizar que no tiene por qué entender qué pasa por debajo de la aplicación, qué pasa a nivel de base de datos, para poder entender el modelo que desea realizar. He aquí un par de ejemplos de algunas aplicaciones que ya manejan modelos.
Si observemos con claridad, estas aplicaciones que están dirigidas por un modelo, tienen unos componentes importantes, como lo son SharePoint, como lo es Dynamics. ¿Qué es lo que permite cada una de estas aplicaciones? Primero, hay un lenguaje específico para crear modelos, un lenguaje entendible por los desarrolladores que le permiten crear modelos de datos, que le permiten crear modelos asociados a lenguajes que el desarrollador entienda para definir los datos que necesita y los datos que necesita cargar. Hay una herramienta que ayuda a definir e interactuar con los modelos de forma visual. Entonces, tanto SharePoint como Dynamics tienen herramientas. El portal web de SharePoint, por ejemplo, permite modelar esas entidades, esos objetos que estamos creando a través de listas, por ejemplo. Y adicionalmente, estas herramientas, estas tecnologías tienen un repositorio relacional. Este repositorio relacional que tiene, pues me permite que todos los modelos se encuentren disponibles para cualquier tipo de herramienta que lo quiera tener. Es una base de datos donde almaceno mis modelos, almaceno la definición de los modelos y de esa manera puedo interactuar de una manera bastante sencilla con los modelos de base de datos que intentamos manipular en determinado instante. Otros ejemplos bien interesantes, pues, lenguaje textual como HTML, lenguaje visual, Shopping Designer, Visual Studio, en tiempo de ejecución hablamos de Internet Explorer o modelos que ofrezca la W3C, que son aplicaciones que nos permiten la manipulación de modelos hoy en día. Ahora bien, ¿dónde entra SQL Server y dónde entra Visual Studio 2010 a interactuar con este tipo de modelos? Pues bien, es un concepto que empieza a sonar, que tiene un valor bastante interesante y se conoce como SQL Server Modeling Services. Así es, SQL Server Modeling. Es hoy en día esa capacidad que nos va a permitir, o que va a permitir al equipo de desarrollo, modelar de una manera bastante sencilla su base de datos, recopilando los tres elementos que veíamos con anterioridad: un lenguaje propio para la creación de modelos, una herramienta visual que le permita manipular esos modelos que creó en .NET, ¿cierto? Y que los pueda manipular de una manera bastante sencilla. Y por otro lado, un repositorio centralizado de datos donde se van a almacenar todas las estructuras asociadas a nuestros modelos. Dado esto, entonces empecemos a detallar cada uno de los elementos que son propios acá. SQL Server Modeling Services era lo que antes se llamaba hace un par de años como Oslo. Es una nueva plataforma de modelado de datos de Microsoft. ¿Qué es lo que permite esta plataforma? Definir un modelo, interactuar con él y compartir. Lo que siempre se busca con un modelo en específico. Entonces, ¿cómo se define el modelo? Pues el modelo se define con un lenguaje nuevo que aparece en .NET llamado M. Así como tenemos C#, así como tenemos Basic, así como tenemos J#. Ahora aparece un lenguaje nuevo que se llama M. Es un lenguaje declarativo que nos va a permitir construir modelos de datos y lenguajes específicos para consumir esos datos en determinado instante. Entonces, ese es nuestro primer elemento importante acá, M. Segundo elemento fundamental dentro de SQL Server Modeling Services, Quadrant. Quadrant es una herramienta que nos va a permitir interactuar con la base de datos que está en SQL Server, o bien sea con la base de datos que está en SQL Azure, pero de manera gráfica. Yo diseñé mi base de datos en M, hice un deploy hacia SQL Server, allá se creó la base de datos y yo con una interfaz gráfica puedo empezar a manipular los diferentes objetos que tenemos con nuestras bases de datos. Perdón. Y por último tenemos SQL Server Modeling. SQL Server Modeling es un repositorio relacional, es una base de datos relacional dentro de SQL Server que se va a encargar que los modelos siempre estén disponibles. Como es un repositorio centralizado, vamos a tener centralizada toda la información y todos los modelos para que cualquier tipo de herramienta que consuma el lenguaje M los pueda consumir fácilmente. Ahora bien, ¿qué tipo de aplicativos pueden consumir los modelos? Por un lado tenemos Visual Studio. Visual Studio se encarga
de visualizar ese modelo a través del lenguaje M. Por otro lado tenemos Quadrant, que nos va a permitir de una manera gráfica visualizar el modelo que se encuentra definido en nuestra base de datos relacional. Entonces, ¿cómo es esta definición de SQL Server Modeling Services? Por un lado, tenemos el repositorio centralizado, que es SQL Server. Es una base de datos que se llama, bueno, que puede tener el nombre por defecto de SQL Modeling, y que se va a encargar de tener toda la información centralizada. Se va a encargar de tener toda la información de mis modelos y del lenguaje asociado a los modelos para garantizar de una manera bastante sencilla que podamos construir modelos y poderlos compartir con el resto. Entonces, esa es mi base de datos centralizada. ¿Cómo creo los modelos? A través del lenguaje M. Entonces, M va a ser el encargado que yo pueda definir los modelos, los pueda crear y los pueda manipular de una manera sencilla. Y Quadrant, por otro lado, será la herramienta visual, la herramienta que me va a permitir ver los diferentes modelos e interactuar con ellos de una manera gráfica bastante intuitiva y bastante sencilla. Entonces, voy a compartirles una máquina virtual como para que veamos un poco cómo funciona y cómo es la integración del modelado de datos que tenemos con M y la visualización de un modelo a través de Quadrant. Entonces vamos a crear, o vamos a ver cómo se crea un modelo directamente en SQL Server a través de M y cómo podemos insertar datos a través de Quadrant a las tablas que estamos diseñando en determinado caso. Entonces, un segundo, comparto la máquina virtual. Muy bien, en este momento ustedes están observando una máquina virtual. Nuestra maquinita virtual cuenta con Visual Studio 2010 instalado y adicionalmente cuenta con SQL Server, una versión Express que hemos instalado para las diferentes pruebas que necesitamos realizar. Entonces, voy a cerrar unos cuantos objetos de por acá y empecemos a observar. Aquí yo tengo una base de datos creada que se llama repositorio. En esta base de datos ya tengo una serie de objetos y ya tengo toda una estructura creada que nos va a permitir almacenar los modelos que nosotros necesitamos dentro de SQL Server. Ahora bien, por otro lado tengo una base de datos que se llama Setup Application DB. Esta va a ser mi aplicación con la cual voy a interactuar y voy a empezar a trabajar para manipular los datos que necesitamos. Yo por acá ya tengo previamente una aplicación creada. Básicamente hay que descargar unos complementos y unas DLLs que nos permiten interactuar con SQL Server Modeling Services o con Oslo, ¿cierto? Y no es más que agregar un proyecto, una solución, y que el proyecto sea de tipo Oslo. Como pueden observar, yo puedo agregar un elemento de Oslo Library, una librería de Oslo, con la cual yo voy a poder crear mis diferentes objetos que me van a permitir modelar mi base de datos. Entonces, dado esto, yo ya tengo aquí una aplicación creada que se llama Setup Application. Si nos damos cuenta, tengo un archivo, una clase .m que tiene un módulo llamado Setup Application. Ese módulo, ¿a qué hace referencia? Pues básicamente hace referencia a nuestra base de datos Setup Application DB. Ese es ese modulito al que estamos haciendo referencia en este instante. E internamente, ¿qué tenemos? Pues por un lado tenemos una serie de objetos creados, que los podemos ver como tablas, por llamarlo de alguna manera. Tenemos, me voy a minimizar por acá para que veamos los diferentes objetos que se han creado, ¿cierto? Tenemos una serie de objetos llamados productos, package, media, features, directories, components y files. Estos son los objetos que se han creado dentro de nuestro módulo Setup Application. Products como tal tiene una serie de elementos internos, un ID de tipo entero, autonumérico, un nombre de tipo texto, un product ID de tipo identificador, un upgrade code, un language de tipo entero 32, cuyo valor por defecto sería el 1033, un code page que también es integer, 32 bits,
cuyo valor por defecto es el 1252, una versión de tipo texto y un manufacturer de tipo texto. El identity, o la llave de esa tabla, será el campo ID. Entonces, esos son como los elementos claves que vamos a tener en este instante. ¿Listo? ¿Cómo sería este modelamiento? Por un lado, vamos a establecer hacia dónde vamos a hacer el deployment. Nuestro deployment va a una versión SQL Express, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Pero el deployment va hacia la base de datos Setup Application DB. Ese es el catálogo donde yo voy a implementar todos mis diferentes objetos. Adicionalmente, yo puedo cambiar las configuraciones y puedo cambiar las propiedades, ¿cierto? ¿Dónde quiero hacer esa implementación? Entonces, fíjense que a nivel de las propiedades del Setup Application, yo puedo configurar cuál es esa cadena de conexión donde quiero mandar la implementación que requiera. Este código como tal que estamos observando acá, simplemente lo que nos define son objetos. Objetos como tablas, objetos como columnas dentro de los diferentes archivos. Y este es un modelamiento un poco más sencillo para el usuario. ¿Cuál es la ventaja acá? La ventaja es que no estoy atado a un motor de base de datos, no estoy atado a TransactSQL, no estoy atado a la versión del motor de base de datos. Va a ser mucho más sencillo de esta manera poder interactuar con el modelo que necesitamos traer. Ahora bien, yéndonos un poco más adelante, yéndonos un poco más hacia la implementación, lo único que nos restaría es hacer un deployment de esta solución, build solution, para que haga una implementación de una manera sencilla hacia el motor de base de datos. En nuestro motor de base de datos podemos encontrar dentro de Setup Application DB una serie de tablas. Una de ellas, o unas de ellas, son las que nos interesan: Components, Directories, Features, Files, Media, Package, Products. Este modelo como tal, vamos a abrir la de Products, por ejemplo, que nos muestre, o que nos permita editar las primeras 200, ¿cierto? Para ver qué información tenemos almacenada en este momento. Nos dice, bueno, ya en pruebas anteriores que yo he hecho, he insertado un par de datos. Entonces yo ya tengo creados mis objetos, tengo una tabla llamada Products diseñada acá, que ya puedo conectar con mis aplicativos para que empiecen a insertar datos. Pero ¿y entonces dónde aparece la integración con el modelo? Porque hasta aquí lo único que hemos hecho es diseñar una base de datos con .NET. Pero, ¿y entonces dónde le creamos la facilidad al usuario para que pueda ver de manera visual esta tabla, esta base de datos, y pueda interactuar con ella de una manera sencilla? Es allí donde aparece un elemento nuevo que se incorpora a esta solución de SQL Server Modeling llamada Quadrant. Quadrant es el componente, este que estamos observando acá, que nos va a permitir de una manera sencilla, de una manera bastante sencilla, poder interactuar con nuestra base de datos. Entonces yo lo que voy a hacer por aquí es cerrar una serie de elementos que no estoy utilizando. ¿Okay? Y lo que voy a hacer sencillamente es decirle, bueno, créeme una nueva sesión. Esa nueva sesión se va a conectar a una base de datos. Entonces me lista las bases de datos que se encuentran disponibles. Por ejemplo, Setup Application DB. Selecciono esta base de datos, le coloco el nombre de la sesión y crear. Entonces esto esencialmente lo que hace es, de una manera gráfica, traerme la sesión hacia la base de datos Setup Application DB para poder interactuar con ella y poder ver toda la información que yo requiera. Acá tenemos, simplemente extiendo Database, me voy a la sección de Setup Application. ¿Por qué a la sección de Setup Application? Porque si recordamos, ese es nuestro módulo, Setup Application es nuestro módulo que tenemos acá. Desplegamos Setup Application y empezamos a ver los diferentes elementos que hay embebidos acá, entre ellos Product. Si quiero interactuar con él, no me resta más que sacarlo o arrastrarlo hacia cualquier área para que me muestre la información. Como pueden observar, ya aquí, en este instante, tengo datos. Ya tengo los dos datos que habíamos acabado de ingresar y con los que podemos empezar a interactuar. Yo le puedo decir, bueno, muéstrame la información ordenada de otra manera. Muéstrame la información de
el blog de notas, muestra la información del producto, para que yo pueda entrar, editar la información y agregar los datos o los parámetros que yo necesite en determinado instante. Adicionalmente le puedo decir, bueno, quiero entonces que me muestre la tabla y además sobre estos datos que me permite ingresar un nuevo valor. Entonces me desplazo en el nuevo valor, le digo, ok, quiero que me muestre y que me inserte ahora bicicletas, cuyo product ID es el que acabo de copiar por acá, el upgrade code, a este también le defino un código, el lenguaje que le voy a definir por acá, vamos a copiar un poco los datos que tenemos acá, el lenguaje sería el 1252, el code page, no, el lenguaje sería el 1033, el code page que manejaríamos sería el 1252, la versión, podríamos manejar la versión 2.0.1 y manufacturado por quién, en este caso le ponemos topo. Guardamos todos los cambios y en este momento acabamos de insertar un nuevo producto llamado bicicletas dentro de nuestra tabla de productos. Aquí lo tenemos. Si volvemos a la base de datos y refrescamos nuestra tabla, pues aquí tenemos nuestro producto de bicicletas. Esta es una forma sencilla, rápida y demasiado gráfica que le va a permitir a los usuarios de base de datos, a los usuarios y a los desarrolladores de aplicativos en .NET, crear de manera sencilla bases de datos y poderlas modelar de una manera bastante sencilla. Este es un pequeño ejemplo de lo que podríamos llegar a hacer en determinado instante con Quadra, de lo que podríamos llegar a hacer con lenguaje M y evidentemente de lo que podríamos llegar a hacer con SQL Server Modeling Services, lo que antes se llamaba OSM. Ahora bien, volviendo por acá a nuestra presentación, esto que acabamos de observar es SQL Server Modeling Services. Vimos una manera sencilla de crear una base de datos con una serie de tablas y una serie de columnas a través de .NET con un lenguaje M, con el lenguaje M que es nuevo acá, y que nos va a permitir de una manera sencilla crear y modelar bases de datos en .NET. Entonces no es más que hacer un deployment hacia SQL Server y de esa manera hemos creado una estructura. Y a través de Quadrant visualizamos el modelo de manera gráfica y adicionalmente incluimos o insertamos Ok, entonces, ¿dónde entraría nuestro modelo vista controlador? O ese elemento nuevo del cual está hablando Microsoft
en el área de desarrollo, en el ámbito de desarrollo, ¿dónde debería interactuar ese modelo de vista controlador con nuestro SQL Server Modeling Service? Pues bien, por un lado tenemos que nuestro modelo de vista controlador es un patrón de diseño simplemente que se puede estandarizar, que se puede usar con cualquier lenguaje de programación, es decir, que se puede usar como una tendencia de desarrollo, así como en su momento hablábamos del modelo de 3 capas, capa de datos, capa de negocio y capa de interfaz de usuario. Pues el modelo de vista controlador es ese patrón de diseño que se va a encargar, por un lado, de separar todo el modelado de datos, ese modelado de datos que hoy en día lo vemos con SQL Server Modeling Services. Por otro lado, separar la presentación y por otro lado, separar la lógica de control. ¿Qué es lo que ganamos con todo esto? Que haya y que exista un desarrollo totalmente independiente. ¿Por qué independiente? Pues porque por un lado vamos a tener un modelo que se encargue de controlar todos los datos, todas las tablas y el estado de todos los datos. Se va a encargar de recuperarlos y de hacer cualquier tipo de modificación en cuanto a los objetos. Es decir, si requerimos hacer una modificación, no tenemos que ir hasta la base de datos, sino que sencillamente desde el aplicativo podemos hacer los cambios que necesitamos y para la base de datos va a ser totalmente transparente. La base de datos se va a encargar de hacer esa conversión de manera implícita por debajo. Por otro lado vamos a tener la vista, que se va a encargar de controlar cómo se muestra la información al usuario final y cómo se le muestra la información a los usuarios que están consumiendo la aplicación. Y en tercera instancia tenemos obviamente el controlador, que se encarga de manejar todas las peticiones, todas las solicitudes, todos esos requests que manda el usuario, que envía el usuario hacia la aplicación para hacer, qué sé yo, una solicitud de datos, una actualización de información, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esos diferentes elementos claves en el momento de desarrollar una solución de tipo modelo vista controlador. ¿Cómo se ve este elemento? Pues bien, de una manera bastante sencilla tenemos SQL Server Modeling como nuestro componente de modelo, que se va a encargar de lo que ya vimos. Se va a encargar de crear, de mantener, se va a encargar de insertar, bueno, se va a encargar de todo lo que tenga que ver con la base de datos, de todos los modelos y de todas las solicitudes que sean asociadas a ese modelo de datos a través del lenguaje M. Y por otro lado vamos a tener nuestro modelo vista, o por otro lado vamos a tener la vista y el controlador. La vista que puede ser a través de Visual Studio, la vista que puede ser a través de Quadrant y el controlador que lo diseñaríamos con .NET. No sería más que integrar estos componentes, hacer nuestro desarrollo modelo vista controlador con .NET, pero que incluya SQL Server Modeling o que incluya Oslo, pues nombre que teníamos antes, para manejar todo este desarrollo. Esto también lo podríamos ver reflejado en algo que es el Entity Framework. El Entity Framework, el marco de trabajo de entidades de .NET, también se encarga de hacer una consolidación y un patrón más enfocado hacia el manejo de datos de una manera más sencilla. Y podríamos incluir miles de elementos como LinkU que se encarga también de tener un lenguaje estructurado para la manipulación de datos a través del lenguaje en .NET. Entonces, mis amigos, esto es lo que nos ofrece nuestro modelo de SQL Server Modeling con SQL Server y con Visual Studio 2010, muy enfocado a lo que es hoy en día nuestro modelo vista controlador. Les recuerdo, hoy estuvimos en una charla sobre Data Access Modeling y nuestro escenario de desarrollo de SQL Server Modeling Services. Mi nombre, Alberto Rivera Tavera. Muchas gracias por su atención. Les voy a compartir unos links por acá. Obviamente no sin antes darles un espacio para resolver dudas y demás que puedan tener. Entonces, algunos links. Si quieren ver algunos webcasts grabados sobre este y otros temas, aquí hay un link, microsoft.com, Spain, TechNet, jornadas webcasts, van a encontrar una serie de webcasts bien interesantes. Futuros webcasts, technet.microsoft.com, allí van a encontrar más webcasts asociados a este tipo de información. Si se quieren mantener informados sobre cualquier tipo de eventos que tenga Microsoft, microsoft.com/TechNet boletines y se suscriben a los boletines de TechNet y MSDN. Entonces es una serie de recursos que están totalmente
disponibles para todos ustedes. De mi parte no es más, muchas gracias.